16 millones de niñas y adolescentes dan a luz cada año. De estas, 1 millón son menores de 15 años. Las complicaciones durante el embarazo o parto son la segunda causa de muerte en adolescentes entre 15 y 19 años. En los países de ingresos bajos y medianos, los bebés enfrentan 50% más probabilidades de morir antes del parto o durante las primeras semanas de vida que los de madres de mayor edad. Algunas adolescentes planean y desean su embarazo, pero en al menos la mitad de los casos esto no es así. El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen al círculo de enfermedad y pobreza. Hoy tenemos un programa difícil, Julián. Sí, vale. Después de ver esto, parece que hoy se nos viene un tema muy delicado. Así es, la mayoría de ellas son claramente niñas y como niñas pensamos que deberían de estar jugando y no cuidando un bebé. A veces parece que la diferencia entre niña y mujer es muy clara, pero cuando tratamos de explicarla nos damos cuenta de que no es tan clara. Eso es muy cierto, vale. Y hay tanto que quisiera saber sobre esto y seguramente también el público. Sí, yo también tengo muchas preguntas al respecto. Espero que podamos resolverla en nuestro 5x5 embarazos en adolescentes. ¿Por qué existe el embarazo en adolescentes? El por qué se da el embarazo en adolescentes parecería un tema obvio, pero en realidad es algo bastante complejo. Evidentemente, para que exista un embarazo tiene que haber relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Bueno, ahora existen métodos de fertilización in vitro y esas cosas. Pero si el objetivo de las relaciones sexuales no es la maternidad o la paternidad, y de todas formas se da un embarazo, una de las principales causas es la falta de información y la falta de acceso a métodos anticonceptivos. O también que algún hombre adulto convenza a las adolescentes de tener relaciones o de plano las obligue, lo cual se llama violación y bajo toda circunstancia es un delito. Y en ese caso se debe dar apoyo a las adolescentes. Pero vámonos de lo fácil a lo complejo, ¿no? Si la falta de información es una de las causas, entonces hay que explicar algunas cosas, ¿no? Primero lo básico. Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, es posible que finalicen un embarazo. Y hay que tener muy claro que esto puede suceder desde la primera relación sexual que tiene una persona. Claro, pero una mujer que tiene relaciones sexuales puede o no querer ser madre. Y en caso de no quererlo, existen formas de prevenir los embarazos no deseados. Y es con el uso de métodos anticonceptivos. Algunos se utilizan antes o durante las relaciones sexuales, pero también hay otros que se usan después. El más común es el condón masculino. Este se debe usar uno nuevo cada vez que tienes relaciones sexuales. Forma una barrera física que no permite que algún fluido llegue al cuerpo de una persona a la otra. Y además de ayudar a evitar embarazos, también sirve para evitar la transmisión de algunas infecciones, las famosas infecciones de transmisión sexual, como la clamidia, hepatitis B, sífilis, gonorrea, virus de papiloma humano, VIH, entre otras. Pero como ya mencionamos, el condón masculino no es el único método anticonceptivo. Eureka, ¿qué otros métodos existen? Tenemos los siguientes métodos anticonceptivos: pastillas, parches, diafragmas, implantes, dispositivos intrauterinos y condones femeninos. Muchas gracias, Eureka. Y aunque existen formas para evitar los embarazos, millones de niñas y adolescentes se embarazan y se convierten en madres sin haberlo querido así. Bueno, una de las principales cosas que hay que entender es que todos tenemos derecho de ir a un centro de salud y de pedir información sobre los métodos anticonceptivos. Y nadie puede negarte la venta de un método anticonceptivo por ser menor de edad. Lo más importante es prevenir un embarazo o alguna enfermedad. No tiene por qué darnos vergüenza cuidar nuestra salud. Si cuentas con métodos anticonceptivos y aún así tu pareja se niega a usarlos, entonces no debes ceder. Si no hay consentimiento para tener relaciones sexuales, forzar a una persona a tener relaciones se llama violación y es un delito. Del cual indagaremos más en el punto número 2. Acuerdo o abuso.
La violación es una de las principales causas en los embarazos de niñas y adolescentes. Muchas veces se trata de acoso por parte de una persona mayor que ellas, y en algunos casos se trata hasta de un familiar o de personas que viven en el mismo hogar. La violencia es una de las formas de someter y violar a otra persona. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no solamente puede ser física, también puede llegar a ser emocional. El chantaje puede ser una forma de forzar a alguien. O también está la violencia social, que es cuando consideras que es tu obligación ser mamá o cumplir con los deseos de tu pareja o de tus familiares. Sí, y por lo general relacionamos las violaciones con calles solitarias, mal iluminadas o terrenos baldíos, pero desgraciadamente muchas de las violaciones se dan en ambientes familiares o incluso cuando la pareja no respeta la opinión del otro al respecto. La violencia de pareja tiene múltiples expresiones. Existen relaciones de pareja que han dejado de basarse en el amor y en el respeto para convertirse en círculos viciosos nocivos que incluyen violencia de todo tipo. Eureka, ¿me ayudas con una lista, por favor? Claro que sí, Julián. Proyectando. También se encontró un resultado similar. Aquí tienes el violentómetro. Y para hablarnos de este tema tan complicado, hoy nos acompaña la doctora Rafaela Esquiabón, experta en el tema de hoy. Doctora, bienvenida a 5x5. Gracias a ustedes por invitarme y compartir con su público las reflexiones sobre este tema tan importante. Al contrario, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Primero que nada, hemos mencionado el tema de las violaciones y me gustaría que nos dijera ¿a dónde pueden acudir las adolescentes y niñas que sufren de acoso o violencia sexual? Se sugiere recurrir siempre al 911 y de ahí la línea telefónica puede canalizar la solicitud de ayuda a las diferentes instancias gubernamentales que pueden apoyar a la mujer, a la niña, al adolescente que se encuentre en situación de violencia, de acoso, de cualquier urgencia doméstica. A ver, aquí hay que hacer una distinción importante. Una cosa es la decisión de ejercer la vida sexual y cómo ejercerla, y otra muy diferente es que el proyecto de vida de una mujer sea la maternidad. La maternidad es un proyecto de vida que debería ser una decisión, una responsabilidad y un deseo. Pero aquí viene otra cuestión importante. Doctora, ¿todos los adolescentes tienen la misma libertad para decidir sobre su sexualidad y su reproducción? En teoría, los derechos humanos, sexuales y reproductivos son universales, es decir, le pertenecen a cualquier persona y de manera independiente de su edad, de su situación económica, de su nivel educativo, etc. La realidad es mucho más complicada, pero es un trabajo que requiere mucha voluntad política y mucha capacidad de implementación. ¿Un problema de salud? Según la ONU, cualquier persona entre 10 y 19 años se considera adolescente. En México, una persona ya es adulta legalmente a los 18, pero la definición de adolescencia es mucho más amplia que un rango de edad. Y en el caso de embarazo en adolescentes, evidentemente no es lo mismo si la mujer tiene entre 15 y 19 años que si tiene menos de 14. De acuerdo a datos del INEGI, en el año 2019 se contabilizaron 2.1 millones de nacimientos. 340,000 fueron de mujeres adolescentes entre 15 y 19 años y 8.500 corresponden a niñas menores de 15 años. 8.500 niñas fueron mamás en un año. ¿Qué cifra tan alta? La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, señaló hace poco en un congreso que el embarazo en niñas entre los 10 y 14 años debe considerarse indiscutiblemente como la consecuencia de un acto forzado e impuesto. Es decir, una violación, o en términos legales, una violación equiparada. Y el responsable debe de ser juzgado por la ley. Sin dudarlo, así debe ser. Doctora, ¿cuáles son los riesgos médicos que enfrenta una mujer embarazada menor de 15 años? Los mayores riesgos son realmente sociales.
Es decir, se interrumpe todo un plan de vida, toda una posibilidad de desarrollo y por supuesto se violan todos sus derechos, insisto, a la educación, a la salud, a una autonomía reproductiva, a una autonomía económica, pero también el embarazo en edades tan tempranas expresa una vulnerabilidad biológica del adolescente menores de 15 años. Todo lo que nos comenta la doctora es bastante importante y esperamos que les esté ayudando a resolver dudas tanto como a nosotros. Así que seguiremos hablando con ella en el punto número 4. Consecuencias sociales y económicas. No todos los cuerpos se desarrollan al mismo tiempo ni de la misma manera, tampoco las mentes. Y es muy difícil establecer cuándo un adolescente está realmente preparado para ser madre o padre. Esta decisión se vuelve crucial cuando, sin haberlo planeado, las adolescentes enfrentan un embarazo. Y para muchas mujeres, la decisión de ser madre es una decisión forzada, obligada. Así es, Vale. Existe una gran cantidad de motivos para que se obligue al adolescente a seguir con el embarazo. Pueden ser motivos morales, religiosos o culturales. Y en muchos casos la interrupción del embarazo es considerada como un delito. En México se puede practicar la interrupción del embarazo de manera legal y voluntaria solamente en 2 estados, en la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. En otras entidades se puede practicar solamente bajo ciertas circunstancias como riesgos a la salud o violaciones. Con respecto a este tema, sucedió algo muy importante en diciembre del año pasado. El Senado de Argentina aprobó una ley nacional para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. La clave de esta ley está en lo voluntario. Están aprobando la capacidad de decidir sobre el embarazo. Otros países de América Latina que permiten el aborto sin condiciones en las primeras semanas de gestación, según el plazo establecido por la ley, estos países son Uruguay, Cuba, Guayana, Guyana Francesa y Puerto Rico. El ser madre o interrumpir el embarazo es una decisión de peso que debe de ser tomada con responsabilidad y sin que nadie te obligue a hacerlo. Aquí tienes más información. De acuerdo con un estudio realizado por el INEGI, se obtuvieron los siguientes resultados. Las mujeres que tuvieron hijos entre los 10 y los 19 años alcanzaron un menor nivel educativo, participan menos en el mercado de trabajo remunerado, la calidad y el sueldo del empleo es menor. Finalmente, la tasa de desempleo es ligeramente más alta. Son datos muy importantes, aunque hay que señalar que es muy difícil tener datos fijos o datos certeros en este tema tan complicado. Incluso cuando la pareja se hace responsable, la vida que indiscutiblemente se verá afectada tras un embarazo, pues va a ser el de la mujer, lo que puede resultar en una injusticia para ella y por supuesto para el bebé. Doctora, ¿considera que el derecho a ser madres es una elección que tienen todas las mujeres? Otra pregunta cuya respuesta teórica es sí. La maternidad debería ser siempre y para todas una opción, una decisión, y creo que todos y todas nosotros quisiéramos haber nacido de embarazos deseados y buscados. Pero la realidad tampoco es alineada con esta declaración teórica. ¿En qué contextos el embarazo se vuelve una obligación y no una opción? Por supuesto, cuando es resultado de una relación forzada, de una violación, pero también es una maternidad no elegida cuando la mujer no tuvo la opción, por ejemplo, de acceder a métodos anticonceptivos, escoger en qué momento y con quién tener ese embarazo. Y esto, insisto, es determinado de manera muy importante por estas condiciones de vulnerabilidad, por estos determinantes sociales, la pobreza, la ruralidad, el poco acceso a la educación formal y una poca capacidad, autonomía económica. Es importante recalcar el derecho de las mujeres adolescentes a proyectar un futuro que no necesariamente esté ligado a ser madres. Si es lo que quieren, está bien,
pero también que tengan todas las opciones sobre la mesa. Y gobierno y sociedad tenemos la responsabilidad de trabajar en que se den y se aseguren las condiciones para que las niñas y niños, pero sobre todo las niñas, puedan imaginar y proyectar sus futuros tan libres como quieran. Doctora, ¿por qué las cifras de embarazos en adolescentes son mayores cuando hay índices de vulnerabilidad? Bueno, la respuesta es múltiple, Valeria. También quisiera yo aclarar a propósito de esta pregunta que hablamos de manera intercambiable con índices de embarazo y con índice de nacimientos. Lo que es cierto es que lo que medimos en la realidad son los nacimientos. Entonces es importante tomar en cuenta que los indicadores miden nacimientos. Puede ser que se embaracen iguales niñas de cierto nivel socioeconómico comparadas con niñas con mayor grado de vulnerabilidad. Lo que seguramente sabemos que estas segundas son las que tienen hijos más temprano, más cercano, hijos con frecuencia más no planeado y no deseado. Pero también implica la posibilidad de acceder a servicios, a métodos anticonceptivos y a información que les permita decidir, que les permita evaluar también, retrasar un embarazo, entender cuál es el beneficio de esperar un año, 2 años, de terminar la prepa. Cada adolescente tiene su plan de vida chiquito de aquí a 1 año, pero que le permita visualizarse sin esta obligación o condena biológica de una maternidad no deseada. Ha llegado el momento de hacer un corte. Mientras, déjenos sus opiniones y preguntas en las redes sociales y en un momento regresamos. Estamos de vuelta en este 5x5 embarazo en adolescentes, justo para ir a nuestro punto número 5. ¿Dónde consigo apoyo e información? Es importante señalar que no todos los hombres y mujeres necesitamos el mismo tipo de apoyo en cuestiones relacionadas a la reproducción. Sin embargo, la información es algo que debe estar al alcance de todos y de todas. Aquí les van algunos sitios a los que pueden acudir. Por ejemplo, por parte de la Secretaría de Salud existe un proyecto llamado Servicios Amigables para Adolescentes, que están ubicados dentro de las unidades médicas de la Secretaría de Salud y proporcionan información, orientación, consejería, atención médica, psicológica y dotación de métodos anticonceptivos a mujeres y hombres adolescentes. Actualmente se cuentan con 2.870 servicios amigables en todo el país. Aquí les dejamos un link al directorio para que busquen el más cercano a ustedes. Es muy importante señalar que no se le puede negar la atención de salud reproductiva a nadie y que no es un requisito que acudan acompañados de un adulto o de sus padres. Eso es solo si quieren. Tampoco se le puede negar la atención a ninguna mujer embarazada, no importa su edad. Y a pesar de eso, existen varios tipos de violencia por parte del personal médico hacia las adolescentes embarazadas, como discriminarlas por su edad, negarles el servicio si acuden solas o condicionar la manera de atender su embarazo o parto. Eso se conoce como violencia obstétrica y es un delito. Y hablando de apoyo, doctora, ¿en qué consiste la consejería que se les da a las mujeres en los servicios de salud? La consejería, gracias Valeria por preguntar, porque es un término que usamos muy seguido y pensamos que sea muy claro para todos lo que implica. La consejería es un proceso que incluye información y comunicación bidireccional. Información sobre opciones, por ejemplo, opciones anticonceptivas. En caso de embarazo no deseado o resultado de una violación, podrían ser opciones o deberían ser opciones que tiene la mujer ante ese embarazo mismo. Entonces, información sobre el contexto, sobre el marco normativo y legal de esa situación, informe sobre las opciones
y implica una retroalimentación por parte de la mujer, de la niña, del adolescente, para que ella exprese sus dudas, exprese sus preferencias y en conjunto, como bien dice, se acompañe a la mujer, a la niña, al adolescente hacia una decisión anticonceptiva, reproductiva, de continuación del embarazo, de interrumpirlo, de adoptar un método anticonceptivo, de inclusive acompañamientos en relación a opciones de denuncia judicial, etc. Es un proceso de comunicación e información bidireccional para ayudar en la toma de decisiones. Y para conocer un poco más está el programa de planificación familiar y anticoncepción. Eureka, ¿nos puedes poner los links, por favor? Aquí tienes, Julián. También existen organizaciones no gubernamentales que se encargan de brindar información y acompañamiento, especialmente a las mujeres, con el objetivo de que puedan ejercer su derecho a decidir y además representan una lucha constante por hacer valer los derechos de las mujeres. ¿Cómo le hago? Es una página creada para resolver todas las dudas sobre el embarazo no planeado. Y las infecciones de transmisión sexual, también puedes encontrar información en esta página. Fondo María. Fondo de Aborto para la Justicia Social, Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento surge en la Ciudad de México el 28 de mayo de 2009 a partir de la legalización del aborto hasta la semana 12 en esta entidad. Si no mal recuerdo, ahí brindan apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres que no cuentan con recursos suficientes para poder acceder a los servicios de aborto legal disponibles en toda la Ciudad de México. Sí, y además tienen una gran misión, que la voy a citar, es hacer visibles las necesidades concretas de las mujeres en torno a la sexualidad y las intersecciones de justicia que se hacen concretas a la hora de tomar decisiones de abortar, específicamente las que tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la información, la libertad de expresión y el derecho a la educación. También están Morras Help Morras. Esta es una colectiva feminista de Aguascalientes que se encarga de brindar apoyo a las mujeres usando las herramientas institucionales como arma contra las injusticias y las violaciones a los derechos humanos. Ellas gestionan proyectos de prevención de violencia obstétrica y de justicia reproductiva para adolescentes y mujeres en alto riesgo de vulneración. Brindan información y acompañamiento a las mujeres embarazadas en las diferentes etapas de su proceso, así como información a las mujeres que viven embarazos no deseados. Por cierto, también tienen talleres de justicia reproductiva y reducción de daños en secundarias y preparatorias de la periferia a través del reggaetón. Centro Las Libres. Se trata de una ONG en el estado de Guanajuato. Esta promueve y defiende los derechos de las mujeres, particularmente en ese estado. Cabe señalar que colaboraron en la producción de un documental que se llama Las Libres, una historia después de, que fue escrito y dirigido por Gustavo Montaña, pero del que más adelantito les platicamos. CIAM Cancún AC, Centro Integral de Atención a la Mujer, con una trayectoria de más de 3 décadas, enfocado en ofrecer un apoyo a las mujeres y niñas víctimas de la violencia en el estado de Quintana Roo. Fue fundado oficialmente en el 2002 por la periodista Lidia Cacho. Y si no mal recuerdo, en el año 2013 recibió un reconocimiento por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, debido a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Otra opción es Mary Stops, que es otra ONG con presencia en 37 países, incluido México, en donde hay varias sedes en la Ciudad de México y una en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que se encarga de ofrecer servicios de salud reproductiva e interrupción legal del embarazo seguro, y tiene por misión empoderar a las mujeres y hombres para que tengan hijos por elección y no por azar.
Su página de internet tiene información muy bien explicada de varios temas relacionados con la reproducción sexual, métodos anticonceptivos, información sobre los ciclos reproductivos y la anatomía reproductiva de la mujer y del hombre, información sobre infecciones de transmisión sexual, su atención y su prevención, entre muchísimos otros temas. Sí, incluso en su página tienen una sección llamada Porn Education, en donde tus maestros Miss Clit y Dr. Dick te explican de todo, desde cómo asear tu cuerpo hasta cómo reconocer tus partes erógenas. ¿Saben cuáles son? Embarazos en adolescentes y cultura. Ya hablamos de algunas de las causas de embarazos en adolescentes, pero ¿qué tal si ahora vemos cómo se ha retratado este tema en el cine? Como nos adelantaste, Valeria, en el otro punto, Las Libres colaboraron en un documental llamado Las Libres, una historia después de, escrito y dirigido por Gustavo Montaña. Sí, nos muestra el testimonio de 6 mujeres que fueron encarceladas por abortar y a todas ellas las abogadas de Las Libres les dieron acompañamiento legal en el proceso. Sin duda, el documental es una reflexión importante sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres. Por supuesto. Aunque también la ficción ha retratado este tema, ¿no? Y como en todo hay enfoques muy diferentes. Por ejemplo, está la versión súper romantizada de Hollywood de Juno, Crecer, Correr y Tropezar, del director Jason Reitman, en donde una pareja joven queda embarazada sin planearlo. Afortunadamente no enfrenta ninguno de los problemas de los que hemos hablado a lo largo del programa, pero plantea otro dilema, el de dar en adopción a su bebé. Pues a mí sí me gustó Juno, aunque la verdad después de todo lo que ya vimos, sí está un poco light. También vi una película española llamada Adiós cigüeña, adiós, dirigida por Manuel Somers. ¿Somers? ¿Como el cantante de Hombres G? Así es, justo, es el papá de David Somers. Órale, ¿y de qué trata la peli? Pues de cómo una pareja de jóvenes de pandillas diferentes se embarazan y de todo lo que tienen que lidiar para que los padres de ella pues no se enteren. El asunto es que deciden que ellos, junto con sus pandillas, van a manejar el nacimiento del bebé. Es muy buena, deberías verla. Vale, me recuerda a otra que se llama Un sabor a miel, de 1961, que fue dirigida por Tony Richardson y trata de una adolescente embarazada a los 17 años que vive en una familia de bajos recursos y su mamá es alcohólica y la abandona. Qué horrible historia, pero se oye bastante bien, La voy a buscar para verla. Yo vi una un poco cursi, pero que la verdad me gustó mucho. Se llama La fuerza del amor. Ok. Ya sé que el título no ayuda mucho, pero está buena, mira. Se trata de una chica embarazada de 17 años que es interpretada por Natalie Portman y que no tiene familia ni dinero. Su novio la abandona y ella empieza a vivir en unos almacenes donde tiene a su bebé y después de muchas cosas se convierte en una celebridad. Esta película es del año 2000 y la dirige Matt Williams. Órale, creo que sí la vi. Oye, ¿y qué tal la serie esta de Netflix, Sex Education? ¿La has visto? No, la verdad es que no, pero he oído mucho de ella. Pues en el tercer episodio de la primera temporada muestra a una de las protagonistas, Miss Willy, pasando todo el proceso para practicarse un aborto en Inglaterra. Que como podemos ver, la situación en aquel país es muy diferente a la que se enfrentaría una adolescente en México. Claro, es el reflejo de otro tipo de conflictos, afortunadamente no tan graves. Sí. Otra película que me impactó mucho fue la de Precious, de Lee Daniels. Sí, claro, una película muy fuerte. Ay, sí, a la protagonista le pasa de todo. Tiene 16 años, su mamá le somete a un maltrato físico y emocional, es analfabeta y por si esto fuera poco, está embarazada por segunda vez de su padre. Está muy triste esa película, pero sin duda hay que verla, pues es un retrato muy cercano a los problemas por los que pasan muchas niñas y adolescentes en la actualidad. Sí, y seguro existen otras muchísimas películas que hablan del tema. Pero desafortunadamente se nos está terminando el tiempo de este 5x5. Aunque como ya sabemos, no podemos irnos sin antes conocer un poco más a la invitada de hoy. ¿Qué otra carrera le hubiera gustado estudiar? ¿Qué pregunta? Al final de mi carrera es una pregunta muy interesante. Estaba yo platicando hace poco con mi hija, que también es médica y se está dedicando a la salud pública, que me hubiera encantado ser médica criminalística. Lo he sido
parcialmente en algunos momentos de mi carrera porque he trabajado mucho con abuso sexual infantil mientras trabajaba en el Instituto Nacional de Pediatría. Y en alternativa, paracaidista. ¿Tiene algún héroe de la vida real? Bueno, una de las heroínas que creo que la mayoría de las mujeres tenemos especialmente en estos años, es la famosa jueza Ginsberg, que acaba de fallecer, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una mujer en todo sentido ejemplar, un modelo de congruencia, de dedicación, de compromiso con las mujeres y de avances reales para el ejercicio de los derechos que implican mucho trabajo y mucha persistencia. Creo que es una lección para todas y todos. ¿Cuál es su momento preferido del día? Tengo dos. El primer café de la mañana, café expreso por supuesto, y el atardecer también. Lo gozo mucho, me encanta la naturaleza y creo que como la mayor parte de los eventos en la vida, las cosas más bellas son gratis, son para todas y todos. ¿Cuál es su mayor preocupación? Creo que soy una persona relativamente optimista. No tengo preocupaciones serias, económicas, familiares, psicológicas. Tengo un marido que es un ejemplo también de realización personal y profesional, y dos hijos que han pasado ya por la etapa de la adolescencia. Son dos profesionales, han tenido el privilegio y la capacidad, porque esto también depende de ellos, de lograr sus aspiraciones educativas. Mi hijo mayor es matemático, hizo un doctorado matemático egresado de la UNAM e hizo un doctorado en matemática en Inglaterra. Y mi hija médica también, egresada de la UNAM, con maestría en salud pública en el Instituto Nacional de Salud Pública, ahorita recientemente aceptada en un doctorado en Berkeley. No pido más a la vida, bueno, que ser abuela. Le agradecemos a la doctora Rafaela Schiavone Ermani por ayudarnos con este tan complicado y duro tema. No olviden que pueden ver la versión completa de este programa y que en los enlaces de los sitios y ONGs de los que hablamos estarán disponibles por el canal de YouTube de TV UNAM. Sigan el canal y opinen sobre este y todos los programas. ¿Qué temas les gustaría ver? ¿De qué les gustaría que habláramos? También síganos en todas nuestras redes sociales y recordemos que todos y todas tenemos derecho a ejercer nuestra vida sexual, siempre que sea por decisión propia y que no dañemos a nadie. Y también tenemos derecho a explorar y decidir y, por supuesto, a estar informados e informadas. Y es responsabilidad del Estado dar acceso a información sexual comprensible. Y así poder cuidarnos. Y si te encuentras en alguna situación como las que hemos mencionado a lo largo del programa, no estás sola. Es normal tener dudas y solo se despejarán preguntando. Habla con personas a las que les tengas confianza si sientes que algún familiar u otra persona te está incomodando o abusando sexualmente de ti. Diles a tus papás o, si no, recurre a cualquiera de las ONGs donde seguro te ayudarán paso a paso. Revisa los links que hemos dejado en la cajita de información de la versión extendida que subimos a nuestro canal de YouTube. Estas organizaciones están para escucharte y ayudarte con acompañamiento emocional, asesoría psicológica y jurídica. Y no se pierdan el próximo capítulo de 5x5 en el que hablaremos de otro tema muy interesante. Hasta la próxima.